Bienvenidos, amada iglesia, bienvenidos a nuestra transmisión. Estamos muy felices de poderte tener conectado. Recuerda que puedes... Amiga. Perdón, amiga, por la tardanza, pero es que estaba bien pegada al cortometraje que se lanzó esta semana. Realmente ha estado increíble, que hasta ahorita he estado viéndolo 1000 veces. De verdad, iglesia, bienvenida una vez más a este servicio, tu gran servicio. Y amiga, cuéntame, ¿qué te ha parecido el cortometraje que hubo? Realmente ha bendecido grandemente mi vida. Es tan especial, tan increíble que ha salido este video. Realmente ha bendecido, como te digo, mi vida. Yo sé que también la tuya y a todos los que nos están viendo. Y quiero animarte, si tú aún no lo has hecho y tú que estás ahí en tu casa, que puedas compartirlo para que pueda llegar a más personas. Realmente está increíble. Así es, y no solamente compartir este cortometraje que hemos tenido, sino yo te invito a que en este mismo momento puedas agarrar tu teléfono, tu celular y ahí presiones el botoncito de compartir, porque sabemos que mucha gente va a ser bendecida y recordar que estamos a través de nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Así es, y así también animarte a que puedas darle like a la página de Facebook y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así es, y bueno, vamos a dar inicio a este súper servicio, va a ser de mucha bendición, pero antes de iniciar vamos a hacer algo que lo hacíamos cuando estábamos presencialmente en la iglesia, y es el poder orar por este servicio para que sea Dios el que tome el control de cada una de sus vidas ahí en casa. Así que Gladysita, por favor, apóyanos en este tiempo de oración. Así es. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos.
Gracias, Señor Jesús, por ese tiempo. Gracias, Padre amado, porque eres tú moviéndote, Señor. Eres tú tocando nuestras vidas, Padre amado, y queremos, Señor, gozarnos en tu presencia y atesorar, Señor, esa increíble palabra que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, Padre amado, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio a este tiempo, pero vamos a hacerlo cantando, alabando, adorando a nuestro Señor. Así que ahí en casa ponte de pie, sacude a la persona que está a tu lado para que esté lista para este tiempo y empezamos con nuestro tiempo de alabanza. Oh sí, Señor, te alabaremos a ti por siempre, Jesús. Porque dice en tu palabra, Señor, que te alabaremos porque grandes y maravillosas son tus obras, oh mi Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con Oh sí, Señor, te exaltamos a ti, mi Jesús. Vamos a alabarle y vamos a decirle todos juntos a Él. Oh sí, Señor, eres digno, Señor. Vamos, exáltate, oh mi Dios. Oh sí, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Oh sí, Señor, porque en tu palabra dice: donde está tu espíritu, Dios mío, ahí hay libertad. Vamos, levántate y dile al Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
nos cansaremos de glorificar y alabar tu santo nombre, oh Jesús. Oh sí, Señor, bendito Dios. Oh sí, Señor. Pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, en tu amor. Vas conmigo en cada paso que doy, tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, en tu amor. Con la música de adorar, no hay oscuridad, por ti danzaré. En tu gracia yo seguro estaré, por ti danzaré. Tú me rodeas con tu luz, yeah. Yo soy libre en la luz de tu amor, Dios eterno. Tú lo eres todo, Señor, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, en tu amor. Con la música de adorar, no hay oscuridad, por ti danzaré. En tu gracia Dios seguro estaré, por ti danzaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo me libre soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Sí, Señor, digno eres tú, papá. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy. Con la música de adorar, no hay oscuridad, por ti danzaré. En tu gracia Dios seguro estaré, por ti danzaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Tú me libre soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Oh Señor, grande eres tu Padre, digno eres tú, Señor. Toda la alabanza sea para ti, papá. Cántale al Señor con todo tu corazón esta canción. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto. Tú cambiaste nuestro corazón por amor.
y eternamente estar presente ante el Rey que todo entregó por Buen día, familia Juan 3:16. Es una alegría estar nuevamente conectados y poder estar a través de las diferentes plataformas para poder tener este hermoso tiempo de enseñanza de la palabra. Y por cierto, hemos tenido un bonito tiempo de alabanza, de adoración al Señor, en la cual sin duda nos alegramos, nos gozamos en Él, pero también vamos a gozarnos en seguir deleitándonos en la buena palabra de Dios que Él tiene para nuestras vidas y que va a ministrar a cada uno de nosotros. Así que quiero que estén atentos, que estén con un corazón abierto, dispuesto, sin distracciones, para recibir la palabra de Dios para tu vida. Ya saben que lo mejor que tenemos de parte de Dios, aparte de darnos la salvación, es su buena palabra y su espíritu que están obrando en nosotros, y por eso prestemos mucha atención a este mensaje. Vamos a mirar hoy día la bendición de Dios en José. La bendición de Dios en José. Y quiero que leamos el libro de Génesis, capítulo 39, del versículo 1 al 6. La palabra dice aquí: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a mirar entonces este tema que hemos dicho que se titula La bendición de Dios en José. Por cierto, ya hemos hablado acerca de la bendición de Dios en Abraham, la bendición de Dios en Isaac, la bendición de Dios en Jacob, y ahora nos toca mirar la bendición de Dios en José. Y el estudio de cada uno de estos personajes, sin duda, nos abre un nuevo panorama de la forma como la bendición de Dios obró en los patriarcas y cómo también obra en la vida tuya y mía en este tiempo presente, porque la palabra de Dios es universal, la palabra de Dios no cambia. Es decir, lo que Dios habló para ellos es también para nosotros, es también para ti y es también para mí. El último personaje
del cual hablamos fue acerca de Jacob. Y vimos cómo la bendición de Dios y la obra de Dios lo prosperó a él en todas las áreas y lo cambió a Jacob, quien, de acuerdo a su nombre, él se llamaba tramposo, se llamaba mentiroso, engañador o suplantador. Y Dios lo convirtió en un príncipe que camina con Dios y que depende de él. Y por cierto, aparte de ello, lo prosperó económicamente muchísimo más que a su hermano Esaú. A pesar de que Jacob comenzó de cero en la parte económica, Dios bendijo a Jacob, lo bendijo mucho más que Esaú, que heredó obviamente los bienes y los animales de su padre. Pero Jacob fue tan bendecido que le dio a su hermano Esaú un presente de $50,000 y obviamente también Jacob se convirtió en una persona generosa con Dios. Y todo aquel que camina con Dios se asemeja a Dios y se convierte en alguien como Dios, y así como Dios es generoso, también Jacob se convirtió en una persona generosa, y creo que lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Ahora, también vimos que Jacob, con la bendición de Dios, fue prosperado económicamente en 6 años de una forma increíble. ¿Por qué se dio todo esto? Porque Dios estaba con Jacob y él tenía la bendición de Dios. Y Dios lo prosperó y lo recompensó notoriamente por los 20 años de trabajo que había dado para su tío Labán. Ya saben que Dios siempre es justo. Ahora, quiero que todos entendamos que Dios estuvo con Isaac, con Jacob y también con José. Y los tres, y por supuesto con Abraham también, y yo diría los 4 ya estaban bendecidos por Dios. Pero recordemos qué significa la palabra bendecir. Dijimos que bendecir en hebreo es barak y es hablar bien. Es Dios quien habla bien de cada uno de los patriarcas y es Dios quien habla bien o nos bendice a cada uno de nosotros y dice que nos ha bendecido con su buena palabra que ha hablado acerca de nosotros. Y esa bendición conlleva una orden y esa orden tiene la capacidad de cumplirse. Así que Dios estaba con los patriarcas y todos ellos estaban bendecidos. Pero al mismo tiempo, Dios tuvo que obrar en el interior o en el carácter o en la debilidad de cada uno de ellos para también darles la bendición que les correspondía a cada uno de ellos. Así que la bendición siempre va acompañada de una obra interna en el corazón del ser humano que es imperfecto y que necesita esa obra. Eso significa que Dios obró en su carácter, obró en sus debilidades y lo hizo en esta área primero y en forma, si podemos decir así, paralela o posterior, Dios los prosperó también en lo exterior a cada uno de ellos, cumpliendo de esta manera la palabra de bendición que había dado para sus vidas. Lo mismo sucede con nosotros. Saben que apenas nosotros nacemos de nuevo, Dios ya está con nosotros y no solamente Dios está con nosotros, sino que dice que Dios mora en nosotros. Y entonces nosotros estamos bendecidos, unidos a Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero siendo nuevas criaturas o siendo bebés espirituales, necesitamos crecer en Dios y necesitamos de su obra interna en nuestro carácter y en nuestras debilidades, donde Dios tiene que ordenar nuestros pasos con su espíritu y con su palabra, para que toda la bendición de Dios que Jesús ya ganó para cada uno de nosotros se cumpla o se haga realidad en cada una de nuestras vidas.
Por cierto, aquí estamos hablando de un proceso que solo Dios puede hacer en nuestras vidas, donde Dios alinea nuestras motivaciones, ordena nuestras prioridades para que Él pueda cumplir toda buena palabra de bendición que salió de su boca para favor o a favor de cada uno de nosotros. Lo mismo sucede con nosotros apenas nacemos de nuevo. Dios está con nosotros, mora en nosotros y estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios 1:3. Pero siendo nuevas criaturas o siendo bebés espirituales, todos necesitamos crecer en Dios y necesitamos de su obra interna en nuestro carácter y en nuestras debilidades, donde Dios tiene que ordenar nuestros pasos con su Espíritu y su palabra para que toda la bendición de Dios que Jesús ya ganó para nuestras vidas se cumpla y se haga realidad en cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando de un proceso que solo Dios hace en nuestras vidas, donde Dios alinea nuestras motivaciones y ordena nuestras prioridades para que Él pueda cumplir toda buena palabra o bendición que salió de su boca hacia nosotros. Y todo se va a cumplir en nuestras vidas solo en base a los méritos de Jesucristo. Y por eso, cada uno de nosotros debemos ser guiados por su Espíritu y su palabra para hacer su voluntad, porque Dios produce en ti y en mí el querer como el hacer su palabra o cumplir su palabra o conforme a todo lo que está escrito en ella. Ahora vamos a analizar cómo Dios y su bendición obró o trabajó en la vida de José, y tal como lo hemos estado repitiendo, todo esto es solo por gracia o por misericordia de Dios y no por ningún mérito de parte de José. Vamos entonces a mirar la bendición de Dios en José, de acuerdo a Génesis 39 que hemos leído. Ahora, por el contexto bíblico, sabemos que José era el hijo preferido de Jacob y Jacob lo amaba, lo apreciaba y le había hecho una túnica de colores que solo usaban los príncipes. Y esto, por supuesto, despertó la envidia de sus hermanos, que, por cierto, cuando caminaban juntos había una diferencia, uno bien vestido, bien elegante, como un príncipe, y los demás de una manera más sencilla. Y esto, como les dije, despertó la envidia y los celos en sus hermanos. Y esto todavía aumenta o se acrecienta cuando José les comparte sus sueños, donde todos sus hermanos se van a inclinar ante José y ellos dijeron: ¿cómo nuestro hermano menor va a reinar sobre nosotros que somos hermanos mayores? Y por cierto, la envidia, los celos hacia José se hizo más notorio. Por esta razón, un día determinado, ellos apresan a José y ellos deciden venderlo a los ismaelitas, quienes eran comerciantes que llevaban productos a Egipto, y donde, por cierto, lo llevan a José y también lo venden a Potifar. Ahora había dos tipos de esclavos en ese tiempo: los esclavos que eran obtenidos por conquista en una guerra, y a ellos le daban los trabajos forzados, más complicados y difíciles. Pero el otro tipo de esclavos eran los esclavos comprados en el mercado, como en este caso sucedió con José, y era para usos domésticos. Y pues precisamente José fue vendido a Potifar, un oficial y capitán de la guardia de Faraón, que era por supuesto el rey de Egipto. Ahora, lo primero que nosotros tendríamos que decir es que José podría haber estado lleno de resentimiento con sus hermanos por haberlos sacado de su casa y la posición cómoda que tenía,
en su hogar. Era el hijo preferido, era el hijo amado, era el hijo considerado, para pasar a ser un esclavo en un país extraño. Pero cuando miramos la narración que el mismo José hace acerca de sí, nos encontramos algo diferente. José realiza esta narración y lo primero que dice es: Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y eso significa que José tenía comunión con Dios y que Dios en esa comunión lo había fortalecido, lo había liberado de todo rencor hacia sus hermanos. Y aunque José era de 17 años, él se sentía seguro, se sentía fuerte, se sentía confiado, porque aunque le dolió mucho haber sido separado de sus padres, y seguro que lloró como toda persona por esto que le había sucedido, pero cuando tuvo comunión con Dios y cuando habló con Dios, o tal vez hasta reclamó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Entonces Dios allí lo ministró, lo fortaleció, le dio paz, le dio descanso, le dio seguridad de que Dios estaba con él y que en medio de esta situación Dios tenía un propósito con su vida y que aún los sueños que él tenía se iban a cumplir. Así que, aunque José ya era un esclavo en la casa de Potifar, él ahora estaba enfocado en Dios y sus promesas, y no estaba enfocado en su condición de esclavo, y por eso dice que Dios estaba con él. Ahora, quiero que presten atención a la segunda expresión de José, que habla de sí mismo. ¿Y qué dice él? Que él, José, es un varón próspero o un varón bendecido. Y eso nos muestra cómo él se veía a sí mismo. Él dice que era un varón próspero o era un varón bendecido. Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo un esclavo sin aparente futuro puede verse a sí mismo como próspero o bendecido? Porque la respuesta sería: porque Dios estaba con José y porque José estaba creyendo en las promesas de Dios para su vida, y que así como éstas se habían cumplido en la vida de su padre Jacob, en Isaac y también en Abraham, también se iba a cumplir en su vida. Y por eso él se veía a sí mismo, aún siendo esclavo, como una persona próspera, y se veía como una persona bendecida. Ahora, apliquemos esto a nuestras vidas. Pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como una persona fracasada, sin trabajo, con necesidades, sin dinero, sin salud o tal vez sin futuro? ¿Te ves a ti mismo en función de lo material o en función de tu realidad presente, o te ves en función de quién está contigo y en función de lo que Dios ha hablado a tu vida y de todas sus promesas ganadas por Jesucristo para tu vida? Recuerda, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? Recuerda que la Biblia dice que el justo vivirá por fe y no por vista. Si te ves a ti en función de lo material, en función de la necesidad, te ves fracasado, sin dinero, te ves que no estás creciendo o no estás avanzando como deberías en función de esa realidad presente, entonces te estás mirando por vista, te estás viendo por vista, y tú no naciste para vivir por vista. Ya sabes lo que dice la Biblia dice: el justo por la fe vivirá, y vivir por fe es vernos a nosotros como José se vio, siendo esclavo, se vio bendecido y se vio próspero y se vio que Dios estaba con él. Así que tienes que verte tú ahora mismo como se vio José. No importa cuál sea tu condición, tú eres una persona próspera y bendecida. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Porque Dios está contigo
y porque Él ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Entonces tú tienes que mirar lo que Dios te ha hecho y no tienes que mirar lo que a ti te dicen o lo que tú parece que eres de acuerdo a tu realidad. Recuerden, eso es temporal, pero lo que Dios dice es lo que cambiará nuestras vidas, como cambió obviamente la vida de José. Ahora, sí tenemos que tener paciencia y tenemos que tener fe para cada día declarar que eres una persona bendecida, que eres una persona próspera, porque Dios está contigo, porque eso es lo que Dios ha hablado, eso es lo que Dios ha dicho. Y tienes que declarar esas promesas benditas de la palabra de Dios para tu vida. Y mientras Él cumple sus promesas, que obviamente nadie las va a impedir que se hagan realidad en tu vida, Él está obrando en ti y en mí interiormente. Primero, para ordenar nuestras vidas, para cambiar nuestras prioridades y para hacernos crecer espiritualmente. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a ser canales de bendición, como lo fue indudablemente José. Pero para eso también Él tuvo que crecer, y pasaron 13 años en los cuales Él estuvo en luchas y conflictos hasta que creció, maduró y Dios lo usó como Él quería. Ahora, continuando con la historia, entonces vemos la vida de José y encontramos que Dios estaba con él. Y por esa causa dice la Biblia que todo lo que él hacía en la casa de Potifar crecía y se multiplicaba en gran manera. Y su amo, Potifar, se dio cuenta de ello. Y se dio cuenta, dice que Jehová lo hacía prosperar. Ahora, ¿cómo sabía Potifar que Dios lo hacía prosperar? De hecho, José tuvo que haber testificado de Dios, pues de lo contrario, Potifar no sabría ni siquiera el nombre de Dios o el nombre de Jehová. Pero la Biblia dice en el versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo administrador en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Preguntémonos por un momento. ¿Qué le abrió las puertas a José para ser promocionado en la casa de Potifar? ¿Qué le abrió las puertas? Pues quiero que entiendas bien, es que Dios estaba con él y la bendición de Dios estaba con él, y el don que Dios había dado a su vida se manifestó haciendo crecer y multiplicar todo lo que Potifar tenía. Eso es interesante, ¿no? ¿Qué lo hizo que él fuera promovido? Pues quiero decírtelo una vez más, el don de Dios. ¿Qué don tenía? El don de administrador, y él lo administraba excelentemente en la casa de Potifar. Y por otro lado, ¿qué más tenía? La bendición de Dios. Y con esas dos cosas todo empezó a crecer y entonces él fue promocionado. Te pregunto a ti, ¿qué te va a abrir las puertas para ascender en tu trabajo, o para que tu negocio crezca, o para que crezca el ministerio que Dios te ha dado? Es la bendición de Dios que está en tu vida, es el don de Dios que está contigo, hará que todo crezca y todo se desarrolle en tu entorno para bien tuyo y para bien de tu familia también, como sucedió en el caso de José. Ahora, cuando Potifar se dio cuenta de cómo crecía sus bienes con la bendición de Jehová, le entregó a José, dice, todo lo que tenía él en la ciudad o en su casa y todo lo que tenía en el campo, para que José, con el excelente don que tenía de administrador, pues lo lleve hacia adelante. Y dice la Biblia que no se preocupó de nada más, sino del pan que comía, pues tenía un excelente administrador, y en verdad, si miramos bien, era el mejor administrador de Egipto. Aunque él era un esclavo,
era el mejor administrador de Egipto. Y por eso, obviamente, los bienes de Potifar se incrementaron y crecieron. Ahora, eso lo hizo a José, una persona excelente. Pero, aunque esto es hermoso y bonito lo que estaba pasando con José, saben que cuando caminamos con Dios y caminamos en la voluntad de Dios, siempre habrá oposición, siempre habrá luchas en este mundo. Para José todo parecía perfecto y excelente, bueno, pero aunque había ascendido y tenía ahora mayores beneficios y bendiciones como administrador de todo, sucede algo inesperado para José. Dice que la esposa de Potifar empezó a poner sus ojos en él y al parecer se enamoró de José, que era una persona de hermosa apariencia física, y entonces esta mujer empezó a acosar a José. Y miren, quiero que nosotros podamos ver el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 10. Miren lo que dice aquí la palabra. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Qué interesante respuesta de José. Y eso nos muestra su prioridad. ¿Quién era más importante para José? Era Dios. Y él no quería fallar a Dios. Él vivía en comunión con Dios, vivía en la presencia de Dios, vivía dependiendo de Dios y sabía que por su gracia, por su bendición, por su misericordia, él había logrado todo esto. Y por eso él, obviamente, cuando le hacen una propuesta indecente e inmoral, él decide no hacerlo y le dice de la manera clara a esta mujer que él no puede hacer este grande mal y pecar contra Dios. Y definitivamente él está queriendo hacer exactamente lo correcto delante de Dios. Y dice que hablando ella a José, versículo 10, cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, miren, ella insistió. Esto no fue de una vez. No dice la Biblia cuántos, pero dice que ella estuvo haciéndolo una y otra vez. Y como José no cedía, como José no realmente aceptó esta sugerencia, entonces la mujer le preparó una trampa. Y Génesis 39, versículo 11 y 12 nos dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa. ¿Por qué no había nadie en la casa? Porque ella los despidió a todos. Esa casa tenía varios sirvientes, pero ella los sacó a todos y se quedó sola esperando a José, sabiendo que él iba a venir solo, ¿no? Y entonces ella actuó, ya lo tenía todo preparado, dice, y ella lo asió de su ropa, o lo cogió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Y seguro que ella ya estaba lista para poder ir a la cama con él. Entonces dice, él dejó su ropa en sus manos y huyó de allí. ¿Por qué? Porque José vio la trampa. Y José huyó o se fue porque él sabía que obviamente él era una persona de carne y hueso, y si se quedaba allí, la tentación lo iba a ganar y iba a ceder. Así que prefirió obviamente huir. Ahora, ¿qué más nos dice aquí la Biblia? Que al verse esta mujer rechazada por José, aún habiéndolo preparado todo, por orgullo, esta mujer decide calumniar a José. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa
en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó, y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, es decir, su esposo. Entonces, ella lo calumnió delante de todos sus siervos y les contó una historia totalmente torcida, tergiversada, acusando a José de algo que José nunca había hecho. Y obviamente hizo lo mismo con su esposo. Y entonces dice aquí en el 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Entonces sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor o su ira, y tomó a José y lo puso en la cárcel. Ahora, ¿se dan cuenta? Este era otro cambio totalmente, si podemos decir, diferente. José ya estaba teniendo un tiempo de paz, de tranquilidad, y ahora de pronto se ve en la cárcel. Y José pudo haberle dicho a Dios: Señor, ¿por qué permites esto? Pero saben, la Biblia dice que el mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Una Biblia en una traducción sencilla dice, sin duda, todos los que quieren vivir una vida de devoción a Dios, en Cristo Jesús experimentarán persecución o oposición. Y eso es lo que estaba sucediendo con José. Él vivía en la luz, la mujer de Potifar estaba en tinieblas y ella quiso actuar conforme a las tinieblas, en forma inmoral, y por eso se dio este conflicto y luego esta calumnia y pusieron a José en la cárcel. Así que Jesús nunca nos prometió un camino sin conflictos o sin luchas o sin oposición. De hecho, todos cuando vivimos en la perfecta voluntad de Dios vamos a encontrar oposición, pero sepan, esa oposición es temporal. Por eso Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción o oposición, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios está con nosotros y vamos a salir siempre con Él como más que vencedores que somos en Él. Ahora les hago una pregunta aquí. Puesto que José ya lo pusieron en la cárcel, entonces pregunto, ¿quién ganó y quién perdió con todo esto? ¿Ganó José o ganó Potifar? ¿Saben? O ganó la esposa de Potifar, porque aparentemente lo metió en la cárcel. Una cosa son las apariencias y otra cosa es la verdad. Yo creo que perdió Potifar y perdió su esposa al poner a José en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando José se va a la cárcel, Dios que estaba con José se va igual con José a la cárcel y la bendición de Dios también se va con José. Eso significa que ahora los bienes que habían crecido en la vida de Potifar y toda su casa, de la cual disfrutaba también esta mujer, al José estar en la cárcel y ya no administrar sus bienes, todo esto empezó de nuevo a decrecer, empezó de nuevo a disminuir y ya no pudieron disfrutar de todos esos bienes. Así que José, en un sentido, también perdió, si lo miramos humanamente hablando, porque fue a la cárcel, pero los que más perdieron fue
a Potifar y su esposa y su casa, porque seguro que con el tiempo vieron disminuir nuevamente todo eso, porque la Biblia dice: maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Y de hecho esta mujer atrajo maldición sobre su casa, y el mismo Potifar, aunque actuó sin saber lo que había sucedido, igual atrajo maldición sobre su vida y ellos perdieron. Ahora, miremos un poquito más acerca de la vida de José en Génesis 39, del 21 al 23. Sin duda, José pudo haber tenido unos días de desánimo, de tristeza, pero miren lo que dice la Biblia en el versículo 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, como les dije antes, Dios estaba con José, y otra vez Dios que estaba con José se fue de la casa de Potifar a la cárcel con José, y el don que tenía José era de administrar, y dice que Dios le dio gracia con el jefe de la cárcel para que él administre ahora la cárcel. Y la cárcel, donde hay ladrones, donde hay criminales, donde hay gente de mal vivir, donde hay gente totalmente lejos de la verdad, esa gente fueron administradas por José, y el don de Dios en su vida, que era el de administrar, se vio desarrollándose en ese lugar con gente de este tipo, pero también con la bendición de Dios todo empezó a ordenarse en esa cárcel, porque Dios estaba con José. Dios nunca dejó a José. Dios siempre estuvo con José, y aún en la cárcel Dios lo consoló, lo fortaleció, lo ayudó y también lo bendijo administrando a los presos. ¡Qué maravilloso es el Señor! Dios estaba con José y Él nunca lo dejó. Así que no importa qué problema pasemos, en qué situación entremos, no importa que haya oposición y luchas, Dios está con nosotros, y Dios, así como estuvo con José en la misma cárcel ayudándolo y fortaleciéndolo, está con nosotros. Él nos va a ayudar. Y si tú en este tiempo estás pasando por un tiempo de lucha, de oposición, de conflictos, debes saber que esto es temporal. Dios está contigo, su bendición está contigo. Tú vas a superar todas estas cosas, vas a vencer todas estas cosas, porque el mayor está contigo y Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, pero sigue teniendo comunión con Él, como José, sigue dependiendo de Dios y deja que Él obre mucho más, aun cuando parece que tu situación sea complicado, deja que Él obre allí. Él se va a glorificar, Él se va a manifestar igual, porque Dios está contigo. Así que la bendición de Dios estaba con José en la casa de Potifar, el don de Dios estaba con él, y con eso él creció y ascendió. Más adelante lo pusieron en la cárcel, y aun cuando lo pusieron en la cárcel, la Biblia es clara cuando dice que Dios estaba con José, y él siguió usando el don de administración, y él fue obviamente puesto como cabeza de la cárcel. Fue cabeza en la casa de Potifar, ahora es cabeza en la cárcel, bendiciendo y sirviendo con el don que Dios le había dado. Pero Dios nunca lo dejó, Dios nunca lo desamparó. Y el don y la bendición de Dios en su vida, porque Dios estaba con él, lo hicieron prosperar. Y yo quiero que quede eso en tu mente y en tu corazón en esta mañana, que Dios está contigo, su bendición está contigo. Dios te ha dado un don, te ha dado una capacidad que tú debes desarrollar, y con ese don tú vas a prosperar. Con ese don tú vas a salir hacia adelante y vas a prosperar en todo. Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar. Dios va a guiar tus pasos y te va a llevar hacia adelante para el cumplimiento de todo su plan, de toda su voluntad y de toda su bendición para tu vida, para tu familia y para tu trabajo.
el Dios Todopoderoso está contigo y con su bendición tú vas a tener éxito y vas a ser próspero en toda situación, en toda circunstancia, como sucedió con José. Por cierto, no hemos terminado toda la historia de él, continuaremos la próxima semana, pero quiero que sepas que el Dios Todopoderoso que obró en la vida de José, que obró en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo que está obrando en nosotros de la misma manera. Su bendición está con nosotros, su presencia está con nosotros. Él nos va a hacer crecer, nos va a hacer incrementar, también nos va a desarrollar espiritualmente y va a bendecirnos como Él quiere, conforme a su plan y a su propósito. Así que yo quiero orar por aquellos que están pasando por un tiempo de luchas, de conflictos, como lo pasó José cuando fue vendido primero a la casa de Potifar y luego cuando estuvo en la cárcel. Así que voy a orar por ti y voy a creer que el Señor te va a sacar de donde estás. Lo hizo obviamente con José y lo va a hacer contigo, porque ese no es tu fin. Ese es solamente un paso más en tu vida cristiana para que tú puedas crecer espiritualmente y te puedas desarrollar en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí, que están escuchando esta buena palabra, que están oyendo, Señor, tus principios y tus verdades, de la manera maravillosa como tú, Señor, guiaste la vida de José y aún como con tu presencia y con tu bendición lo sacaste hacia adelante con el don que tú le diste a él, el don de la administración. De la misma manera, Padre Celestial, tú, Señor, has bendecido a cada uno de tus hijos con tu presencia, con tu espíritu que mora en ellos, con tu buena palabra, pero también, Señor, les has dado a cada uno un don, una capacidad, que yo te pido que use, Señor, ese don y esa capacidad para la gloria y honra de tu nombre. Y, Señor, también porque tú estás con cada uno de tus hijos, tú eres, Señor, trayendo crecimiento espiritual, eres trayendo, Señor, crecimiento económico, eres trayendo, Señor, salud, eres trayendo el cumplimiento de cada promesa a la vida de tus hijos. Y, Señor, aquellos que están en luchas y en conflictos por estas cosas y que de pronto no estaban entendiendo cómo tú obras y cómo funcionan las cosas, y aún por haberte estado sirviendo y haciendo tu voluntad, se han visto involucrados en mayores problemas o en mayor oposición, todo esto es temporal. En el nombre de Jesús, creemos que el poder de Dios se levante en la vida de tus hijos para sacarlos de esta condición y llevarlos siempre con paz, con fortaleza, con victoria, con gozo, con alegría, sabiendo que tú estás con ellos. Y nunca tú nos dejas, nunca nos desamparas. Aún te fuiste con José a la cárcel y tú allí lo guiaste, lo ayudaste, lo fortaleciste, lo cambiaste, lo hiciste una mejor persona, y eso mismo estás haciendo con nosotros, porque tú eres un Dios maravilloso. Te agradecemos, Señor, por tu obra bendita, porque tú empezaste la buena obra y tú no nos dejas hasta terminar esa obra, porque eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Lo hiciste con José y lo estás haciendo con nosotros, y te damos gloria y honra a ti. Gracias, Señor. Tus planes son perfectos y tu obra es maravillosa. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por la obra sobrenatural, trayendo victoria en medio de toda lucha y oposición para cada uno de tus hijos. Amén. Muy bien, gracias a Dios por esta buena palabra que seguro que ha bendecido tu vida. Lo ha hecho conmigo, me ha bendecido a mí el poder mirar cómo Dios obró en José, cómo Dios lo fortaleció, lo bendijo, lo llenó de paz, de gozo, y lo sacó hacia adelante con el don que le había dado. Y creo que Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Así que tengan una semana bendecida, sobrenatural, disfruten de la gloria y la grandeza de nuestro Dios, disfruten de su amor y disfruten de su familia. Bendiciones para todos. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje hemos recibido en este servicio! Realmente ha estado muy bueno, y sé que así como me ha bendecido, también te ha bendecido a ti. Así es, y espero que hayan podido tomar nota de cada versículo. Bueno, ahora pasamos a nuestros anuncios. Recuerda que para tus diezmos y ofrendas, esta es nuestra cuenta bancaria.
Estamos muy agradecidos por tu fidelidad. Cada lunes a las 7 de la noche tenemos Un Tiempo con Dios, un espacio donde podemos orar por todas nuestras necesidades. No te olvides de que estamos a través de nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Todos los martes tenemos un tiempo muy especial en Amando su Presencia, así que te esperamos conectado a las 7 de la noche e inmediatamente después en Sanidad Divina. Si quieres aprender más de la Palabra de Dios, te invitamos a nuestras clases de discipulado, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Este sábado te invitamos a que puedas ser parte de un tiempo muy especial de ayuno y oración. Conéctate a las 10 de la mañana. Estos han sido todos nuestros anuncios. Los dejamos con el Ministerio de Alabanza. Iglesia, este es el tiempo de alabar a nuestro Señor. Es el tiempo de darle la gloria. Alabaremos solo a Él, a su nombre, por su amor. Es por su amor que estamos aquí. Es por su amor que tenemos todo. Así que en este tiempo, es tiempo de alabar a nuestro Señor con un cántico nuevo, con un cántico de alabanza. Exaltaremos su nombre eternamente y para siempre. Vamos a cantarlo todos juntos. Oh, sí, Señor. Es por tu amor que libre soy. Borraste todo mi pasado. Yo cantaré, me alegraré. La libertad nos has dado. Jesús, tu sangre derramaste por mí. Proclamaremos tu victoria, celebraremos con alabanzas, hoy danzaremos libres hoy. Oh sí, Señor, es tiempo de alabar a nuestro Rey. Te damos la gloria, Padre. Vamos a cantarlo todos juntos, porque es por su amor que estamos aquí. Es por tu amor que libre soy. Borraste todo mi pasado. Yo cantaré, me alegraré. La libertad nos has dado. Jesús, tu sangre derramaste por mí. Gritaremos, proclamaremos tu victoria, celebraremos con alabanzas, hoy danzaremos libres hoy. Gritaremos, proclamaremos tu victoria, celebraremos con alabanzas, hoy danzaremos libres hoy. Oh sí, Padre, te damos la gloria a ti. Oh, ahí donde estás, levanta tus manos y proclama el nombre del Señor y de su amor. Hoy cantaremos, hoy danzaremos, celebraremos, hoy gritaremos, hoy cantaremos, hoy danzaremos.